Mi hermano, mi hermana, si estás escuchando estas palabras ahora, en este tiempo en que la Navidad se acerca, cuando las luces empiezan a aparecer en las ventanas, cuando las mesas se preparan y los corazones se vuelven más sensibles, no es por casualidad. En los próximos minutos, mientras la Navidad se va dibujando a tu alrededor, te voy a revelar una advertencia seria, muy seria, que el propio Padre Pío repetía con insistencia a sus hijos espirituales. Una advertencia sobre palabras. Palabras que nunca debemos decir a un alma fallecida, y que en Navidad se vuelven aún más peligrosas, porque es justamente en esa época cuando más recordamos a nuestros muertos, cuando más hablamos de ellos, cuando más los invocamos en la memoria, en la saudade, en las conversaciones familiares. Sí, hay palabras que hieren. Hay frases que, en vez de ayudar a un alma en el purgatorio, aumentan su dolor. Hay modos de llorar, hablar y pensar en los fallecidos que, según Padre Pío, pueden prolongar su sufrimiento. Y hoy vas a descubrir, a la luz de la Navidad, cuáles son esas palabras que Padre Pío advertía nunca decir a un alma fallecida, especialmente en este tiempo santo. Y más importante aún, ¿qué decir en su lugar? ¿Cómo transformar la Navidad en un río de misericordia que desciende del cielo hasta el purgatorio, en vez de ser solo una fecha de recuerdos tristes? Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que vas a escuchar puede cambiar para siempre la forma en que vives la Navidad, cómo hablas de tus muertos y cómo rezas por ellos. Y más adelante te voy a enseñar una oración concreta, palabra por palabra, para que la lleves como arma espiritual esta Navidad en favor de las almas del purgatorio. Y antes de continuar, te pido 3 cosas muy simples pero muy importantes. Deja tu like en este video. Esto ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perder ninguna enseñanza espiritual. Y escribe ya en los comentarios, con fe, el nombre de un ser querido fallecido por quien te gustaría rezar esta Navidad. Escribe el nombre como si estuvieras entregando a esa persona en las manos de Dios. Vamos a unir todo esto en oración al final, como un gran pesebre espiritual de nombres delante del Niño Jesús. Ahora vamos a volver en el tiempo. La autoridad de Padre Pío y la Navidad de las almas. Padre Pío de Pietrelcina, nacido Francesco Forgione en 1887 en una pequeña aldea italiana, no fue solo un sacerdote piadoso. Él vivió cosas que escapan completamente a la lógica humana. Desde niño veía a Jesús, María, su ángel de la guarda. Creció con una sensibilidad espiritual fuera de lo común. A los 23 años recibió los estigmas, invisibles. A los 31, las llagas de Cristo aparecieron visibles en sus manos, pies y costado. Durante 50 años él sangró. Dormía poco, sufría dolores terribles, ofrecía todo en silencio. Pero no era solo dolor físico. Él tenía el don de la bilocación. Podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. El don de leer las almas. Muchas veces, cuando alguien entraba en el confesionario, él ya lo sabía todo. El don de la profecía. Veía eventos futuros. Y, de manera muy particular, el don de ver y conversar con almas del purgatorio. Muchos relatos cuentan que el convento, por la noche, parecía movimentado. Un fraile caminaba por el corredor y oía la voz de Padre Pío hablando solo en el cuarto, pausando, respondiendo, como si oyera a alguien. Pero él no estaba solo, las almas venían a él. Él mismo decía que su celda parecía una estación de tren. Almas llegando, almas partiendo, todas pidiendo oraciones. Y hay un detalle profundo que pocos perciben. Padre Pío decía que ciertos tiempos litúrgicos, como la Pascua y la Navidad, eran momentos en que la gracia de Dios corría de manera aún más intensa sobre la tierra, y también sobre el purgatorio. Mientras nosotros preparamos cenas, adornamos árboles, colocamos pesebres, hay almas que esperan espiritualmente que alguien finalmente se acuerde de ellas de forma correcta,
con fe, con oración, con misas, y no solo con frases vacías. Y si en verdad esta Navidad fuera la oportunidad que un alma querida tuya está esperando desde hace años, ¿y si Dios estuviera usando exactamente estas palabras para despertar tu corazón a un tipo de amor que atraviesa el velo de la muerte? Fue exactamente por ver ese lado invisible de la Navidad que Padre Pío comenzó a alertar sobre ciertas palabras y actitudes que nunca debemos tener ante los muertos, especialmente en esa época. El misterio del purgatorio y el peso de las palabras en Navidad. Antes de hablar de las palabras prohibidas, necesitamos entender algo esencial. Para Padre Pío, el purgatorio no es una invención ni una metáfora, es una realidad espiritual concreta. Él veía almas allí, veía el sufrimiento, pero también veía la esperanza. Él decía que el purgatorio es como un hospital del alma. Un lugar de dolor, sí, pero de cura. Las almas que están allí ya están salvadas. Ellas saben que irán al cielo, pero sufren porque aún no están totalmente purificadas. Lo que más las hiere no es tanto el fuego, sino la saudade de Dios, la conciencia clara de quién Él es y de quiénes ellas podrían haber sido si hubieran amado más, perdonado más, rezado más, vivido con más entrega. Ahora imagina. Mientras aquí, en la tierra, las personas cantan Noche de Paz, se abrazan alrededor de la mesa, intercambian regalos. Hay almas que, espiritualmente, perciben este movimiento y piensan, ¿será que alguien se acordará de mí esta noche? ¿Será que alguien ofrecerá una misa? ¿Rezar un rosario? ¿Hacer una comunión en mi favor? ¿O solo van a repetir frases vacías y automáticas que no cambian nada en mi estado? Es aquí donde entra la advertencia de Padre Pío. Él decía que ciertas palabras pueden convertirse en una especie de anestesia de la conciencia. Hacen que los vivos se sientan cómodos, pero no ayudan en nada a los muertos. Y es principalmente en Navidad, cuando esas palabras son repetidas en cementerios, cenas familiares, publicaciones en redes sociales y visitas rápidas a tumbas adornadas, que el peligro aumenta. Dentro de poco te voy a mostrar cómo transformar cada gesto de tu Navidad, la misa, la cena, hasta una simple vela encendida, en un verdadero rescate espiritual para quien amas. Pero primero necesitamos encarar con sinceridad las palabras que más estorban. Primera palabra prohibida: descanse en paz, sola. La primera palabra, o mejor, expresión, que Padre Pío advertía nunca decir sola es descanse en paz. Puedes pensar, pero eso es lo que todo el mundo dice. Sí, y es justamente ese el problema. No porque la frase en sí sea mala, es incluso bonita. El problema es cómo se usa, de forma vacía, automática, sin compromiso espiritual. Imagina esta escena, casi como una película. Es Nochebuena. El cielo está ligeramente nublado, pero algunas estrellas insisten en brillar. Una mujer, ya de mediana edad, llega al cementerio con un arreglo caro de flores rojas y doradas. Lleva abrigo, siente el viento frío golpeándole el rostro. Camina despacio entre las tumbas, con el corazón oprimido. Ella encuentra la lápida de la madre. Pasa la mano sobre el nombre, limpia un poco el polvo, acomoda las flores. Enciende una vela, hace la señal de la cruz apresurada y dice, que ella descanse en paz. Las lágrimas llegan, ella llora algunos minutos, mira el reloj, suspira. Necesito irme, aún tengo mucho que preparar. Ella vuelve a casa. La cena está siendo montada, risas, música de Navidad de fondo. Y todo lo que aquella alma recibió fue una frase rápida, una vela, un pensamiento suelto. Ninguna misa ofrecida, ningún rosario rezado, ninguna decisión concreta. Ahora, la compara con otra escena. Otra hija también va al cementerio en Navidad. Ella no lleva un arreglo caro, lleva flores simples. Al llegar a la lápida de la madre, ella se arrodilla de verdad.
El suelo está húmedo, el frío entra por las rodillas, pero ella permanece firme. Las lágrimas caen, pero las palabras son otras. Mi madre, hoy no te voy a dar solo flores, te voy a dar lo que más necesitas. Hoy, en la misa del gallo, voy a ofrecer la comunión por ti. Voy a rezar el rosario pidiendo a Nosa Señora que venga a buscarte. Durante todo este tiempo de Navidad voy a rezar el eterno descanso con tu nombre todos los días. No te voy a dejar sola. Ella permanece algunos minutos en silencio, entrega el dolor a Dios, se levanta más ligera. Esa noche, al entrar en la iglesia, ella no entra sola. Ella lleva consigo por la fe a la madre que ama. ¿Percibes la diferencia? En la primera escena, la frase «descanse en paz» es cerrada, casi como un punto final. En la segunda, las palabras se transforman en puente. Abren camino para oración, sacrificio, misa, intercesión. Por eso Padre Pío decía, nunca diga solo «descanse en paz». En Navidad entonces mucho menos. Si lo vas a decir, dilo como oración, no como presunción. Algo como, Señor, concédele el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso y la luz. Y une eso a una acción concreta, porque una frase bonita sin oración es como un regalo sin contenido, solo empaque. Segunda palabra prohibida. Él, ella, ya está en el cielo. La segunda frase que Padre Pío advertía fuertemente es, Él ya está en el cielo. Ella ya está en el cielo. Con seguridad fue directo al cielo. En el fondo es una frase de consuelo. Queremos aliviar el corazón de quien sufre. Pero dicha de forma liviana puede robar a un alma aquello de lo que más necesita. Oraciones. Padre Pío contaba el caso de una de sus hijas espirituales, una mujer muy piadosa, de gran caridad, que murió. Los que la conocían decían, la texto casi a coro, si alguien fue directo al cielo, fue ella. Poco tiempo después, esa misma mujer apareció a Padre Pío con el rostro marcado por un sufrimiento lleno de luz, pero sufrimiento real, pidiendo ayuda. Ella estaba en el purgatorio, no por pecados graves, sino por pequeñas imperfecciones, pequeños apegos, pequeños egoísmos que no habían sido purificados en vida. Ahora imagina esto en Navidad. ¿Cuántas veces, durante la cena, alguien levanta una copa y dice, «Ah, si papá estuviera aquí, pero él ya está en el cielo, está mejor que nosotros». O entonces, «La abuela está allá arriba, celebrando la Navidad con Jesús, ella no necesita nada». Y si, en verdad, aquella alma estuviera en el purgatorio, contando con esa Navidad para recibir una gran gracia de liberación, y la familia, sin saberlo, estuviera cancelando las oraciones con una frase dicha para consolar, en vez de decir, Él ya está en el cielo, Padre Pío recomendaría algo así. Si está en el cielo, alabado sea Dios. Si está en el purgatorio, Señor, abrevia el tiempo, por amor del niño Jesús, cuyo nacimiento celebramos en esta Navidad. ¿Percibes la diferencia? No es negar la esperanza, sino transformar la esperanza en oración. ¿Ya pensaste que quizás un alma que amas esté esperando justamente que alguien cambie esa frase en esta Navidad? Tercera actitud prohibida: llanto desesperado y revoltado. Padre Pío nunca criticó el llanto. Él mismo lloró. Jesús lloró por Lázaro. Pero él hacía una distinción muy clara entre el llanto de amor, saudade y fe, y el llanto de revuelta, desesperación y acusación contra Dios. En Navidad, esa distinción se vuelve aún más necesaria, porque es justamente en esa época cuando la silla vacía en la mesa duele más, cuando la foto antigua en el adorno del árbol aprieta más el corazón, cuando la ausencia se vuelve casi física. Imagina esta escena concreta.
Una madre perdió a su hijo en un accidente. Pasaron años, pero cada Navidad es el mismo ritual. La texto entra en el cementerio casi como quien entra en una batalla. Llega a la tumba, arroja las flores con fuerza y comienza. ¿Por qué Dios hizo esto conmigo? Yo no acepto. Mi Navidad acabó para siempre. Nada más tiene sentido. Ella no habla con Dios. Ella acusa a Dios. No entrega el dolor. Ella se aferra al dolor. Año tras año, la misma escena, las mismas frases, el mismo peso en el pecho. Padre Pío contaba que algunas almas le pedían a él, casi suplicando: «Dile a mi madre que deje de desesperarse así. Ella no imagina cuánto pesa esto para mí. Yo quiero que ella confíe en Dios, que siga viviendo, que se prepare para el cielo. Yo sufro por verla presa en el dolor». En Navidad, esa actitud se vuelve aún más cruel, porque justamente en el tiempo en que el cielo desciende hasta nosotros en la humildad del niño Jesús, algunos corazones se cierran completamente, como puertas cerradas por dentro. ¿Cuál es el camino entonces? Llorar, sí, pero llorar en los brazos de Dios. Llorar diciendo: «Señor, yo no entiendo, duele, pero yo confío en ti. Recibe esta alma, purifica, y si está en el purgatorio, que en esta Navidad el niño Jesús visite esa alma con una gracia de consolación». Padre Pío recomendaba que, al encender una vela en Nochebuena por un fallecido, no se hiciera eso con revuelta, sino como un acto de abandono. «Jesús, yo te entrego esa alma. María, acompáñala. Espíritu Santo, consuélame». Y si Dios estuviera usando exactamente esta Navidad para curar no solo el alma de quien partió, sino la tuya también. Cuarta actitud prohibida: hablar mal de los muertos y guardar resentimiento. Otra advertencia fortísima de Padre Pío: nunca hables mal de un muerto, nunca conserves odio o rencor contra alguien que ya partió. En Navidad, cuando las familias se reúnen, es común que memorias antiguas vuelvan. A veces, después de algunas copas, comienzan los comentarios. «Ah, si el tío estuviera aquí, pero él siempre fue egoísta. Tu padre era duro, nunca le gustó nadie. Esa tu madre, Dios me perdone, era una persona amarga». Mientras tanto, aquella alma quizás esté en el purgatorio, sufriendo y necesitando justamente de perdón y oraciones. Padre Pío contaba el caso de una mujer que odiaba a su marido fallecido. Él había sido infiel, frío, distante. Después de que él murió, ella continuó diciendo: «Espero que él esté pagando por todo lo que me hizo. Si depende de mí, no rezo un Padre Nuestro por él». Un día, esa mujer entró en el confesionario de Padre Pío. Ella se sentó, apenas consiguió empezar a hablar, y él, mirando con seriedad y compasión, dijo: «Hija mía, tu corazón está tan preso al pasado que no consigues ver lo que Dios quiere hacer contigo hoy». Ella comenzó a llorar y derramó todo: las traiciones, las humillaciones, las noches en vela. Cuando terminó, esperaba oír solo consuelo. Pero Padre Pío fue firme: «Si no perdonas, te destruyes, y también obstaculizas su purificación». Su odio funciona como una cadena que lo prende. Mientras repites esas palabras de venganza, es como si sujetaras a esa alma atada. ¿Quieres eso para él? ¿Quieres eso para ti? Él pidió que ella comenzara a rezar por aquel marido, especialmente en las fiestas grandes, Navidad, Pascua, solemnidades, y que ofreciera misas por él. En la primera Navidad en que ella hizo eso, fue difícil. Ella entró en la iglesia con el corazón pesado, pero decidió: «Jesús, hoy yo ofrezco esta misa por aquel que más me hirió. Yo no siento ganas de perdonar, pero yo elijo perdonar». Pasó el tiempo. Algunos meses después, en una madrugada, ella tuvo un sueño luminoso. Ella se veía en un gran pasillo oscuro, y allá al frente una figura encorvada, como si estuviera bajo un peso. De repente, una luz suave comenzó a envolver a aquel hombre.
Era el marido. Él levantaba la cabeza, la miraba con gratitud y detrás de él una luz mucho mayor lo atraía. Ella se despertó llorando, pero por primera vez no era un llanto de odio, era un llanto de liberación. En Navidad, todo esto gana un valor simbólico enorme. Mientras cantamos Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, muchas veces guardamos guerras dentro del corazón, incluso con muertos. Padre Pío diría: si quieres vivir bien la Navidad, perdona. Perdona a los vivos y perdona a los muertos. Libéralos. Ofrece una misa por aquella persona que más te hirió. Transforma el recuerdo doloroso en intercesión. Quinta actitud prohibida: superstición y contacto con los muertos. Por último, Padre Pío era durísimo en relación a cualquier intento de contacto con los muertos por medio de médiums, cartas, ouija, sesiones espiritistas, rituales ocultos, prácticas de adivinación. Y aquí entra un detalle muy serio. Algunas personas en Navidad sienten la saudade tan fuerte que van en busca de consuelo en lugares equivocados. Buscan a alguien que recibe mensajes. Participan en rituales pidiendo que el espíritu del fallecido venga para la cena de Navidad. Encienden velas para entidades desconocidas, mezclan oraciones cristianas con invocaciones extrañas. Padre Pío decía claramente: el demonio puede disfrazarse de tu ser querido, puede saber detalles de tu vida, puede imitar la voz, los gestos, pero él nunca va a querer llevarte más cerca de Dios. Él siempre te alejará de la obediencia a la Iglesia y de los sacramentos. Él contaba el caso de una madre que había perdido a su hijo en la guerra. Desesperada, buscó a una médium. La sesión ocurrió en una sala mal iluminada, llena de objetos extraños, imágenes mezcladas, una música suave de fondo. La médium cerró los ojos, comenzó a murmurar palabras y de repente una voz familiar comenzó a manifestarse. La entidad que se manifestó dio detalles exactos. Habló del apodo que solo la familia conocía, mencionó un juguete antiguo, recordó una escena de la infancia. La texto salió convencida. Yo hablé con mi hijo, él está bien. Pero, con el tiempo, comenzó a tener pesadillas horribles. Soñaba con sombras, con gritos, se despertaba sudada, con el corazón disparado. Sentía presencias pesadas en casa, objetos caían sin motivo aparente, el ambiente parecía cargado. Su corazón, que antes se apoyaba en la misa y en la confesión, se fue alejando poco a poco. Ella ya no tenía ganas de comulgar. Las cosas de Dios comenzaron a parecer frías. Cuando encontró a Padre Pío, él, iluminado por Dios, reveló: no era tu hijo, era un espíritu maligno que se aprovechó de tu dolor. Tú abriste una puerta. Ella comenzó a llorar, no solo por la saudade del hijo, sino por el engaño en que había caído. Padre Pío entonces la orientó a confesar aquella práctica, destruir objetos ligados a aquella sesión, renunciar a todo y volver a buscar consuelo en Dios. Él la invitó a hacer justamente lo contrario: ofrecer una misa de Navidad por aquel hijo, rezar el rosario por él. Visitar el pesebre en vez de visitar médiums. Padre Pío diría lo mismo hoy. En Navidad, si sientes saudade, ve a la misa del gallo, recibe la Eucaristía, reza delante del pesebre, abraza al Cristo vivo. No busques consuelo en fuentes oscuras. Y si el consuelo que buscas desde hace años estuviera justamente en aquello que la Iglesia siempre ofreció y tú quizás hayas abandonado, entonces, ¿qué hacer en Navidad por nuestros muertos? Padre Pío no hablaba solo de prohibiciones. Él señalaba caminos muy concretos, especialmente para la Navidad.
Quédate conmigo en esta parte porque ahora te voy a entregar no solo principios, sino una oración completa que puedes rezar todos los días de este tiempo y gestos simples que pueden cambiar el destino de almas que amas. Ofrecer misas. Él decía, una única misa es más poderosa para un alma que miles de palabras vacías. En Navidad, si es posible, participa en la misa de la noche, misa del gallo, y ofrécela por un fallecido. Di silenciosamente en el ofertorio: Jesús, yo te entrego el alma de nombre en esta Navidad. Que la sangre que se derrama en este altar, de forma incruenta, alcance esta alma donde quiera que ella esté. Rezar el rosario navideño por los muertos. Mientras muchos rezan solo por sus propias necesidades, Padre Pío recomendaría: toma el rosario una noche antes de Navidad o en Nochebuena y reza por esas almas. Pide a la Virgen María, Madre que dio a luz a Jesús, que dé a luz esas almas para la luz definitiva del cielo. Puedes incluso imaginar, mientras rezas, como si cada Ave María fuera una pequeña llama encendida en el purgatorio. Una oración de bolsillo por las almas del purgatorio. Padre Pío amaba una oración que muchos santos también rezaban todos los días. Puedes anotarla, guardarla en el celular, ponerla en un papel cerca del pesebre y rezar especialmente en este tiempo de Navidad. Eterno Padre, yo os ofrezco el preciosísimo sangre de vuestro divino Hijo Jesús, en unión con todas las misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por los pecadores en todas partes, por los pecadores de la Santa Iglesia, por los de mi casa y de mi familia. Amén. Imagina rezar esto todos los días de diciembre como un regalo continuo para las almas. ¿Cuántas almas pueden ser tocadas por esa simple fidelidad? Hacer pequeños sacrificios. Puede ser algo simple: renunciar a una comida que te gusta en la cena y ofrecerla por un alma. Soportar en silencio una contrariedad en familia por amor a un fallecido. Hacer un acto de caridad en memoria de alguien que partió. Quizás pienses, esto es tan pequeño, pero unido al sacrificio de Cristo, ningún gesto es pequeño. Padre Pío decía, no desperdicien ningún sufrimiento. Cada dolor, cada dificultad, cada prueba, si es ofrecida con amor, puede liberar un alma del purgatorio. Rezar con los nombres. Padre Pío insistía, no recen solo genéricamente, digan los nombres. En Navidad, delante del pesebre, puedes decir en voz baja: Jesús, hoy yo te presento. Nombre 1, nombre 2, nombre 3. Que la luz que brota de este pesebre alcance esas almas. Es como si tú colocaras espiritualmente los nombres de esas personas al lado del niño Jesús, como presentes de amor. Rezar el eterno reposo, como verdadera súplica. Él valoraba mucho la oración. Dale, Señor, el descanso eterno, y la luz perpetua los ilumine. Descansen en paz. Amén. En Navidad, esa oración gana un brillo especial. Dale, Señor, el descanso eterno, y que la luz del Niño Dios los ilumine. Que la alegría de esta Navidad abrevie el tiempo de purificación de esas almas. ¿Ya pensaste que quizás una única de esas oraciones, rezada con fe, pueda ser la gota que faltaba para un alma que amas salir del purgatorio? La comunión entre Navidad y purgatorio. Hay un aspecto bellísimo de la enseñanza de Padre Pío. Él decía que las almas por las cuales rezamos se vuelven nuestras amigas. Cuando ayudamos a un alma a ser purificada, especialmente ofreciendo misas, rosarios y sacrificios, esa alma, cuando entra en el cielo, se convierte en un intercesor poderosísimo por nosotros. Él llegaba a decir: haz amigos en el purgatorio, ellos te abrirán puertas en el cielo. Imagina lo que esto significa en Navidad. Mientras tú montas el pesebre, Dios puede estar montando, en el cielo, un pesebre de gratitud.
almas que subieron por causa de tu oración y ahora interceden por ti, por tu familia, por tu conversión, por tu salvación. Quizás muchos de los milagros que necesitas, una cura, una puerta de empleo, la conversión de un hijo, la restauración de un matrimonio, vengan por medio de la intercesión de almas que tú mismo ayudaste a liberar. Es como si el Señor les dijera a ellas: tú sufriste, alguien en la tierra rezó por ti, ahora ayúdalo también. ¿Y si parte de las gracias que tanto esperas en esta Navidad estuvieran atadas a aquello que tú harás por las almas durante este tiempo? Resumen de las advertencias de Padre Pío para la Navidad. Para que quede muy claro, vamos a resumir lo que aprendimos a la luz de la Navidad. Nunca digas solo «descanse en paz» de forma vacía y automática. Transforma esa frase en oración real y únelo a misas y sacrificios. No presumas fácilmente que alguien ya está en el cielo. Espera, confía, pero reza y ofrece misas. No uses esa frase como excusa para no rezar. No vivas un luto revoltado, principalmente en Navidad. Llora, sí, pero entrega, confía, ofrece tu dolor como oración. No hables mal de los muertos y no mantengas resentimientos contra ellos. Perdona, libera, ofrece misas por quien más te hirió. Esto es Navidad de verdad. Nunca busques contacto con los muertos por medios ocultos, supersticiosos o contrarios a la fe. Busca consuelo en Dios, en la Eucaristía, en la Virgen María. En las oraciones de la Iglesia. Haz de la Navidad un tiempo de caridad con las almas del purgatorio. Misas, rosarios, sacrificios, oración con nombres, actos de amor silencioso. Confía que tus oraciones realmente hacen diferencia. Padre Pío veía almas subiendo al cielo gracias a intenciones simples de personas humildes. Clímax: no abandones a tus muertos en esta Navidad. Padre Pío, ya en el cielo, continúa repitiendo espiritualmente aquello que decía en vida: no abandonen a sus muertos. Él sabe cuánto un alma sufre en el purgatorio. Él sabe cuánto una única misa, un único rosario, un único sacrificio puede abreviar ese sufrimiento. En esta Navidad, mientras muchos pensarán solo en regalos, comida y fiesta, Dios está buscando a aquellos que vivirán la Navidad de forma más profunda. Delante de un pesebre, delante de un crucifijo, delante de un altar, delante de una tumba, sí, pero con fe y no con desesperación. Quizás nunca hayas pensado en esto, pero el mayor regalo de Navidad que puedes dar a un fallecido no es una corona de flores caras, no es un adorno bonito en la tumba, no es una foto nostálgica en las redes sociales. Es tu oración, es tu misa ofrecida, es tu rosario rezado con fe, es tu sí en perdonar, en confiar, en entregar esa alma a Dios. Ahora es contigo. Si estas palabras tocaron tu corazón, no las dejes morir aquí. Haz 3 cosas ahora mismo. Escribe en los comentarios el nombre de al menos una persona fallecida por quien vas a rezar en esta Navidad. Puede ser padre, madre, abuelo, abuela, hijo, amigo, alguien que marcó tu vida. Toma una decisión concreta. Participar en una misa de Navidad por esa persona. Rezar un rosario completo en su intención. Ofrecer un pequeño sacrificio, renuncia, ayuno, gesto de caridad por su alma. Comparte este vídeo con alguien que también sufre con la saudade de alguien que partió. Quizás esa persona esté viviendo Navidades llenas de dolor sin saber que puede transformar ese dolor en intercesión. Que el niño Jesús, nacido en Belén, visite en esta Navidad las almas del purgatorio por quien tú te propones rezar. Que Nosa Señora, Madre de la Misericordia, descienda como estrella luminosa sobre ese lugar de purificación. Y que Padre Pío, del cielo, interceda por ti y por todas las almas por las cuales tú te acordarás en esta Navidad. No abandones a tus muertos. Ellos necesitan de ti. Ellos cuentan con tus oraciones. Y un día, cuando tú también partas,
Encontrarás en el cielo rostros sonriendo y diciendo: gracias, fue por tus oraciones, especialmente en aquella Navidad, que yo llegué aquí. Que Dios te bendiga a ti y a todos tus fallecidos. Amén.